Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre los sentidos químicos, el gusto y el olfato. Estos sentidos químicos se denominan así ya que tienen la particularidad de poder desencadenar un estímulo eléctrico posterior a la recepción de un estímulo químico o de una molécula química, ya sea a través de la inhalación de estas o la deglución de estas. Comenzamos hablando del sentido del olfato. Bien, estos sentidos químicos pertenecen a los sentidos especiales que ya conocemos, que son la audición, la visión, el gusto y el olfato y el tacto. Con respecto al olfato, el órgano que se encarga de este sentido es la nariz, ¿ok? Y va a tener diferentes componentes que van a constituir la vía olfatoria. Tenemos que el sentido del olfato va a estar constituido por el epitelio olfatorio, el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, la estría olfatoria y la corteza olfatoria. Comenzamos hablando sobre el epitelio olfatorio, que es la mucosa que recubre la cavidad nasal en la superficie inferior de la lámina cribriforme del hueso etmoides. Esta se va a extender hacia abajo y a ambos lados de la cavidad nasal y para cubrir la mayor parte del cornete superior y parte del tabique medial. El epitelio olfatorio va a estar constituido por tres tipos de células y las glándulas de Bowman que van a estar, sus conductos van a estar entremezclados entre las células epiteliales. Primero tenemos las células receptoras, que estas son células bipolares cuyo cuerpo se va a encontrar en la parte inferior del epitelio basal. Estas neuronas van a proyectar diferentes dendritas a la superficie epitelial y estas dendritas van a proyectar a su vez o elongarse diferentes cilios. Se habla de que por cada dendrita hay entre 10 a 20 cilios. Estas células receptoras van a proyectar un axón amielínico del soma donde van a confluir diferentes axones provenientes de las células receptoras y van a crear el nervio olfatorio. Estas células receptoras son muy sensibles a múltiples aromas, a pesar de que el sentido del olfato es un sentido químico que no está muy bien desarrollado en el humano. Y estas células receptoras tienen una vida media de 30 a 60 días. Posteriormente tenemos las células de sostén o células sustentaculares. Estas son células que se constituyen en un epitelio cilíndrico. Estas células separan las células olfatorias receptoras. También poseen microvellosidades que se van a proyectar al medio líquido, que este medio líquido vendría siendo el moco que se encuentra en la superficie del epitelio. Bien, estas células van a tener una función de apoyo mecánico y también van a contribuir a la elaboración del moco, que es este medio líquido. Las células basales son células poligonales que se van a encontrar en la parte basal del epitelio y van a tener una función de fuente nueva de células epiteliales. Y por último tenemos las glándulas de Bowman. Bien, estas glándulas de Bowman van a estar constituidas por células cerosas y mucosas y que se encuentran abajo del epitelio. Los conductos de las glándulas de Bowman van a estar entre las células epiteliales, van a confluir y van a salir entre las células epiteliales, de las cuales van a secretar o van a liberar este moco que va a estar en contacto con el epitelio olfatorio. Este moco va a tener la particularidad de la dilución o va a permitir la dilución de las sustancias aromáticas y su difusión entre las células receptoras subyacentes. El segundo paso de la vía olfatoria tenemos el nervio olfatorio. El nervio olfatorio va a integrar los axones amielínicos provenientes de las células receptoras. Estos axones van a formar fascículos
los cuales van a penetrar la lámina cribiforme del hueso etmoide, bien, para terminar en sinapsis con las neuronas del bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio va a ser la principal estación de relevo de la vía olfatoria. El bulbo olfatorio se va a encontrar sobre la lámina cribiforme del hueso etmoides y debajo de la cara inferior del lóbulo frontal. El bulbo olfatorio va a recibir diferentes aferencias provenientes de las células receptoras, el bulbo olfatorio contralateral, la corteza olfatoria primaria, la banda diagonal de Broca y el núcleo olfatorio anterior, y su única eferencia va a ser al tracto olfatorio. Histológicamente, el bulbo olfatorio va a contener diferentes tipos de células en su estructura. De abajo hacia arriba encontramos la capa del nervio olfatorio, que va a estar compuesta por las fibras nerviosas olfatorias aferentes. Luego encontramos la capa glomerular. En esta capa tiene lugar las formaciones sinápticas entre los axones de los nervios olfatorios y las dendritas de las neuronas del bulbo olfatorio, que son las neuronas mitrales y las neuronas en penacho, formando así diferentes glomérulos dentro de esta sinapsis. La capa plexiforme, esta capa va a poseer neuronas en penacho y algunas células granulosas y unas cuantas células mitrales con sus procesos, vendría siendo sus axones. La capa de células mitrales, esta capa está conformada por las células grandes, que son las células mitrales del bulbo olfatorio, y la capa granulosa, que va a estar compuesta de neuronas granulosas pequeñas y los procesos de células granulosas y mitrales. Esta capa asimismo tiene fibras aferentes de otras regiones corticales. Como les mencioné antes, las células mitrales y en penacho son las células principales del bulbo olfatorio. Bien, y sus sinapsis van con las células receptoras, van a ser a nivel de los glomérulos, de la capa glomerular del bulbo olfatorio. Dentro del bulbo olfatorio vamos a encontrar dopamina. Luego encontramos el tracto olfatorio, que esta es la vía de flujo de salida del bulbo olfatorio. El tracto olfatorio va a estar constituido por los axones de las neuronas principales del bulbo olfatorio, que ya se las mencioné, y los axones del bulbo olfatorio contralateral. Este tracto olfatorio a nivel caudal se va a dividir en las estrías olfatorias. Las estrías olfatorias se van a dividir en tres: la estría olfatoria lateral, la estría olfatoria medial y la estría olfatoria intermedial. Estas estrías van a poseer un recubrimiento delgado de sustancia gris denominado giro olfatorio. Las estrías olfatorias laterales se van a proyectar a la corteza olfatoria primaria ubicada en el lóbulo temporal. La estría olfatoria media se va a proyectar al área olfatoria medial, también denominada área septal, que se va a encontrar en el lóbulo frontal en su superficie medial. Estas estrías, por sus diferentes eferencias, van a estar íntimamente relacionadas con el sistema límbico, bien, y van a tener una respuesta, van a participar en la respuesta emocional originada secundaria a un estímulo olfatorio. Esta va a ser el área que se va a encargar de activarse al momento de percibir un olor y nos produzca una emoción, ya sea de alegría, o nos produzca un recuerdo de alegría o de desagrado. Por ejemplo, al momento de oler algún perfume en particular, que ese perfume nos recuerde a alguna persona y esa persona nos recuerde a un momento grato. O en contraparte, recibimos un olor desagradable que nos recuerde a algún momento desagradable, y a su vez estos, por las diferentes eferencias y de sus diferentes áreas en las cuales llegan estas estrías, van a ejercer las funciones viscerales, que van a estar también
en relación con la respuesta emocional. Es por eso que al momento de percibir un olor agradable, por ejemplo de alguna comida, se produce la salivación excesiva, o de un olor desagradable produce las náuseas. Todo esto gracias a las interacciones de estas estrías en las diferentes áreas. La estría olfatoria intermedial va a llegar a la parte, se va a unir a la sustancia perforada, y lo que es la estría olfatoria medial y la estría olfatoria intermedial son muy poco desarrolladas en el hombre. Y la última estación del alveolo olfatorio es la corteza olfatoria primaria. Esta se va a encontrar en el uncus del lóbulo temporal, también denominada giro olfatorio lateral. La corteza olfatoria primaria va a tener la función de la percepción del consciente de los estímulos olfatorios, ¿okay? Y esta corteza olfatoria primaria tiene una particularidad, ya que las fibras que provienen de las células receptoras y todo el paso de la vía olfatoria en ningún momento hace una estación de relevo en el tálamo. Esto lo diferencia de las otras vías de los sentidos especiales, como la visión, la audición y el gusto, ya que tienen una estación de relevo en el tálamo. Dentro de la corteza olfatoria vamos a encontrar dos tipos de células: las células principales o piramidales y las células intrínsecas o células estelares. Las células piramidales van a proyectar sus axones a diferentes áreas cercanas y distantes, es decir, van a dejar la corteza olfatoria. Y las células esterales o las células intrínsecas van a permanecer sus axones dentro de esta área. Las aferencias de la corteza olfatoria van a provenir del bulbo olfatorio y las regiones centrales del cerebro, y las eferencias a áreas cercanas al tálamo y al hipotálamo. Antes de hablar de lo que es el mecanismo de excitación de las células, tenemos que tener en cuenta las características que deben poseer las moléculas olfatorias para generar un estímulo. Estas moléculas olfatorias deben ser volátiles, es decir, tienen que poder olerse, por lo tanto deben generar o emanar un gas. Bien, estas moléculas también deben ser hidrosolubles para que puedan interactuar con el medio líquido que va a recubrir el epitelio olfatorio, que este medio líquido va a ser el moco que se va a secretar a través de las glándulas de Bowman y las células de sostén. Y también debe ser liposoluble para que al momento de que sea recibido o captado esta molécula por los cilios, se una a las proteínas de membrana de esta célula y poder generar posteriormente el estímulo. Anteriormente se entendía que existían diferentes olores primarios. Tratando de clasificar estos olores, pudieron clasificar 7 olores. Estos olores son el alcanforado, el almizcleño, el floral, el mentolado, el hétero, el acre y el pútrido, que vendrían siendo las sensaciones primarias. Posteriormente se ha descubierto que existen más de 100 sensaciones u olores en el medio ambiente, y que gracias a al poco desarrollo del sistema olfatorio en el hombre no se han podido clasificar o nombrar. Bien, vendríamos denominando o clasificando estos olores que les acabo de mencionar, y de allí la unión de estos provocaría o desarrollarían otros olores, pero actualmente ya no se utiliza mucho, pero tienen que tenerlo en consideración. Ahora bien, para hablar del mecanismo de excitación de la célula olfatoria tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos dentro de lo que es la membrana celular. Dentro de la membrana celular vamos a encontrar 3 proteínas transportadoras,
tenemos la proteína de recepción de las moléculas olfatorias. Esta proteína tiene una peculiaridad de que contiene una parte o un receptor externo y otro interno. Esta proteína se va a doblar unas 7 veces hacia adentro y hacia afuera, ya que tiene esa peculiaridad, esa forma. También tenemos la proteína que va a liberar el ATP, que es la adenilociclasa, y la proteína que va a estar a cargo del canal sodio dependiente. Ahora bien, llega el estímulo o llega esta molécula olfatoria a la mucosa nasal, al epitelio olfatorio. Se va a unir al moco circulante y va a permitir su difusión hasta llegar a los cilios. Bien, una vez llegado a los cilios, esta molécula va a unirse a la proteína de receptora. Esta proteína receptora, algo que no les mencioné, es que en su parte interna va a tener una proteína llamada proteína G. Esta proteína G va a tener 3 subunidades, la subunidad alfa, la beta y la gamma. Una vez unida la molécula olfatoria en el receptor de los cilios, va a liberar la subunidad alfa de la proteína G. Esta va a viajar y va a interactuar con la adeninociclasa, que me va a provocar la conversión de la ATP circulante en AMP cíclico, que a su vez va a estimular la apertura de los canales de sodio dependientes, provocando así el estímulo o la despolarización celular, provocando el estímulo eléctrico para que pueda enviarse ese estímulo a través de todo el labio olfatorio y llegar a la corteza olfatoria. Y por último, tenemos la transmisión de las señales olfatorias al encéfalo. Bien, esto vendría siendo las estaciones o vendría siendo lo que es la vía olfatoria. Entonces tenemos que la vía olfatoria empieza con las células olfatorias, con las células receptoras, que van a ubicarse en la mucosa olfatoria, que va a proyectar sus axones amielínicos y van a confluir para atravesar a través de las múltiples perforaciones del hueso etmoide hasta llegar a la capa glomerular del bulbo olfatorio, en donde van a hacer sinapsis las células receptoras con las células principales del bulbo, que ya deben saber cuáles son. De allí, sus axones de las células principales van a proyectarse y van a formar el tracto olfatorio. Del tracto olfatorio hasta su parte más caudal se van a proyectar las estrías olfatorias, que van a llegar o van a proyectarse a lo que es la parte lateral, medial e intermedial. Y la más importante en el hombre, ya que es la que está más desarrollada, es la lateral, que va a llegar a la corteza olfatoria primaria. Bien, esa sería la vía olfatoria. Continuando con los sentidos químicos, vamos a hablar ahora sobre el gusto. Y quien el órgano por excelencia de este sentido es la lengua. Bien, la unidad funcional de quien va a llevar a cabo la producción del estímulo nervioso va a ser el botón gustativo. Este botón gustativo se va a encontrar tanto en la lengua como en la faringe y la epiglotis. Existen diferentes tipos de papilas gustativas o de botones gustativos. Tenemos las papilas fungiforme, filiforme, foliadas y caliciforme. Las fungiforme tienen forma de hongos, las filiforme tienen forma de hilos, las foliadas tienen forma de folio o de hojas y las caliciforme tienen forma de cáliz. ¿Okay? El botón gustativo, como ya les mencioné, es la unidad funcional del sentido del gusto. ¿Okay? Y el botón gustativo va a estar conformado por las células receptoras, las células de sostén, las células basales y las fibras nerviosas. Este botón gustativo va a tener una forma de túnel y va a estar distribuido en el epitelio de la lengua, el paladar blanco,
la faringe y la epiglotis, como les mencioné antes. ¿Ok? Entonces, las células receptoras dentro del botón gustativo vamos a encontrar dos tipos: las células claras, que van a tener vesículas claras en su interior, y las células densas, que van a incluir en su núcleo glucoaminoglucano. Estas células receptoras van a proyectar microvellosidades que van a estar en contacto con el poro gustativo, que vendría siendo el orificio por donde se va a unir esa molécula gustativa. Dentro de cada célula receptora se dice que hay entre cada botón gustativo, se dice que hay entre 4 y 20 células receptoras, y que estas van a ir disminuyendo en función de la edad de la persona. Las células de sostén, estas tienen forma de uso y van a rodear la célula receptora. Esta se encuentra en la periferia del botón gustativo y tiene función almacenadora y secretora. Se dice que estas células van a producir la sustancia que va a bañar estas microvellosidades en el poro gustativo. Tenemos las células basales, que estas se van a encontrar a nivel basal del botón gustativo y que van a tener la función de restituir las células receptoras del botón gustativo, que estas tienen una vida media de 10 a 14 días. Y el último componente del botón gustativo es las fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas son terminaciones nerviosas de los nervios faciales, específicamente de la rama cuerda del tímpano, del glosofaringeo, de la rama lingual amigdalina y del vago, de la rama laringea superior. Estas van a penetrar la base del botón gustativo y se van a enrollar alrededor de las células. Y estas células receptoras van a tener en su superficie interna vesículas que van a propiciar o van a desencadenar el estímulo nervioso. Conociendo ahora las sensaciones gustativas primarias, antes se creía que existían solamente 4 sensaciones gustativas primarias, pero en la actualidad conocemos 5, que son el sabor agrio, salado, dulce, amargo y el umami. Bien, el sabor agrio es un sabor ácido y que va a contener o va a tener ese sabor debido a sus altas concentraciones de hidrógeno. El salado, por su parte, va a tener una gran cantidad de iones de sodio en sus componentes. El sabor dulce no solamente va a estar propiciado por una sola sustancia química, sino que son muchas sustancias que dan este sabor, como los azúcares, los glicoles, los alcoholes, los aldehídos, los cuerpos cetónicos, el aminoácido, las proteínas y otras. El sabor amargo, igual que el dulce, también está propiciado por muchas otras sustancias, como las sustancias orgánicas de cadena larga que contienen nitrógeno y los alcaloides. Y por último, el sabor umami, que va a contener en su interior el glutamato. Para darle un ejemplo de sabor umami, entre los que conocemos, o los que se conoce, tenemos el tomate, que se clasifica como un sabor umami, y el pescado también es un sabor umami. Ahora, con respecto a los mecanismos de estimulación de los botones gustativos, todo va a depender del sabor en cual se entra en contacto. Por ejemplo, el sabor salado, al momento de estar en contacto con los botones gustativos, va a permitir la entrada de sodio. Esto va a despolarizar la célula y a su vez me va a abrir los canales de calcio dependientes de voltaje. Estos canales de calcio van a propiciar la liberación de las vesículas que van a contener los neurotransmisores y así propagar el impulso eléctrico, generando el potencial de acción. El sabor ácido, por su parte, va a bloquear los canales de potasio intracelular. Este aumento de la concentración de potasio va a propiciar la despolarización celular, abriendo nuevamente los canales de calcio dependientes de voltaje, liberando el neurotransmisor. El sabor amargo, por su parte, se va a unir a una proteína de membrana que se encuentra en los botones gustativos. Esto va a activar la fosfolipasa P, aumentando el IP3. Bien, este IP3 va a fomentar la movilización del calcio intracelular
movilizando, o sea, haciendo un segundo mensajero, realizando así la liberación de los neurotransmisores, propiciando o desencadenando el potencial de acción. Y por último, el sabor dulce. Estas sustancias se van a unir a una proteína de membrana que va a activar la adenilciclasa. Esto va a provocar un incremento del AMP cíclico, como ya les mencioné, convirtiendo el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a cerrar los canales de potasio, despolarizando la célula, provocando la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje, liberando el neurotransmisor. Dependiendo, como ya les mencioné, dependiendo del sabor de la molécula gustativa, van a participar diferentes mecanismos, se van a activar diferentes mecanismos que al final van a realizar la despolarización celular, generando el potencial de acción para que se libere el neurotransmisor y así poder enviar el estímulo nervioso desde el botón gustativo hasta su llegada a la corteza cerebral. Por último, vamos a hablar de lo que es la transmisión de la señal gustativa al sistema nervioso central, que vendría siendo la vía gustativa. ¿Okay? Dependiendo del área en donde se entra en contacto con el estímulo gustativo, se va a producir la estimulación nerviosa de la neurona correspondiente. ¿Okay? Entonces decimos que la vía gustativa comienza con los botones gustativos. ¿Okay? De allí ellos son los que van a captar esta sustancia, esta molécula, y van a propiciar el potencial de acción. Bien, entonces los 2/3 anteriores de la lengua van a estar inervados por el nervio facial, el tercio posterior por el noveno par craneal, que es el glosofaringio, y la parte de la faringe y epiglotis van a estar dados o inervados por lo que es el décimo par craneal. Bien, estas neuronas son neuronas unipolares, ¿okay? Las cuales van a tener dos axones cuyo cuerpo neuronal se va a encontrar en el ganglio geniculado para el nervio facial, el ganglio petroso para el glosofaringio y el ganglio nodoso para el décimo par craneal. Bien, entonces tenemos que las fibras nerviosas que van a estar entrelazadas con el botón gustativo van a recibir este estímulo y van a propiciar y propagar el impulso nervioso. ¿Okay? De allí, posteriormente, que se une al botón gustativo, pasa por los ganglios respectivos para cada par craneal, sus axones hacen sinapsis en los núcleos del tracto solitario a nivel del tronco encefálico. Esa va a ser nuestra primera sinapsis de esta vía gustativa. De allí, estas neuronas de segundo orden van a ascender y van a hacer su segunda sinapsis con el núcleo ventral posteromedial del tálamo. ¿Okay? De allí van a realizar o van a salir diferentes eferencias hacia las áreas subyacentes, como el sistema límbico y áreas correlacionadas con las funciones viscerales, en las cuales van a desencadenar lo que vendría siendo los reflejos viscerales, por ejemplo, de náusea al momento de la llegada del estímulo. Y de allí, posteriormente de la segunda sinapsis, se van a proyectar neuronas a lo que es la circunvolución postcentral de la corteza parietal. Allí también van a llegar a lo que es la profundidad de la cisura de Silvio. Eso vendría siendo la vía gustativa. Entonces, resumimos. Primer punto, botón gustativo con las fibras nerviosas, ¿okay? De lo que son los ganglios, de lo que son los nervios del séptimo, noveno y décimo par craneal. Va a ver donde sus cuerpos se van a encontrar en el ganglio geniculado, petroso y nodoso.
La primera sinapsis se produce en el núcleo del tracto solitario, ¿ok? En el tronco cefálico. De allí se prolongan las neuronas de segundo orden hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo. Y por último llegan a hacer sinapsis con la corteza cerebral a nivel de la circunvolución postcentral de la corteza parietal. Eso es todo por la clase de hoy. Espero que todo haya quedado bien claro. Cualquier duda, no duden en preguntarla y espero que les vaya excelente. Feliz día.